Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo has amanecido este día? Espero pues que hayas amanecido con todas las bendiciones de Dios en tu vida y lleno pues de entusiasmo, de energía, ¿verdad? Y de visión, ¿verdad? Para poder lograr esos objetivos que tú te planteas en este día. Así que, bueno, bienvenido a este lugar. Gracias por honrarme con tu presencia. Y en este momento pues vamos a ya dar inicio a lo que tenemos en este día, lo que hemos programado para este día, esta palabra de Dios, que es la que va a alimentar nuestro corazón. Pero antes de todo ello, vamos a pedir al Señor que tome control de todo lo que pueda acontecer aquí. Así que acompáñame, por favor. Bendito Señor, te damos gracias. Ya estamos aquí, Señor, ya listos, dispuestos a poder compartir lo que es tu mensaje en este día. Te rogamos, mi Dios, que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que tomes control de mis palabras, Señor, y que se mencione lo que tú quieres que se mencione para poder edificar nuestros corazones, para que podamos cimentar esta palabra tuya, Señor, que pueda ejercer el propósito para lo cual está siendo enviada en este momento. Gracias, bendito Señor. En tu nombre encomendamos este momento. Amén y amén. Muy bien, seguimos aquí en manos del alfarero y vamos a ir siempre con lo que es la serie de la iglesia de Galacia. Estamos viendo a los Gálatas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que estaba aconteciendo ahí? Hemos estado viendo todos estos días lo que es los problemas que se dieron en esa iglesia. Ahora pues continuamos y vamos a ir al tema y es: a libertad Jesús nos llamó. Amén. A libertad Jesús nos llamó. Mira qué bueno es cuando nosotros encontramos tal vez alguna persona conocida, ¿verdad? Una familia o alguien que de suma importancia y de repente nos llama y nosotros quedamos, bueno, ¿y para qué quiere que, o sea, para qué llama, ¿verdad? Y nos quedamos sorprendidos y a veces podemos decir que quizás puede ser una bendición o quedamos en alternativa, así como pensando para qué es que la persona pues nos ha llamado. Mira que Jesús nos llama. Jesús te llama a ti, Jesús te está llamando a ti, me llama a mí. A cada momento Él nos llama para bendecirnos, nos llama para que tengamos esa comunión con Él, nos está llamando para que podamos ser partícipes de lo que es su obra, su ministerio, cada instante. Él quiere estar cerca de nosotros, ¿verdad? Y en esta ocasión Dios dice que nos ha llamado a libertad. Y qué bueno es eso. ¿Cómo se siente una persona libre? ¿Qué es lo que hace una persona libre? Pues estamos hablando que nos ha llamado a libertad del pecado. Recordemos que estamos hablando de que el mundo, ¿verdad?, ha estado expuesto a pecado después de la desobediencia de Adán y Eva. Pero Jesús vino y se ofreció en esa cruz para darnos esa libertad. Hablamos ayer que un justo se ofreció para salvación de toda la humanidad, no solamente para uno, sino para toda la humanidad. O sea que a través de Él fuimos libres todos. A través de ese sacrificio en la cruz, Él otorgó esa libertad a todos. Entonces podemos ver acá que dice que Jesús nos llama a ser libres. Una persona libre, ¿qué es una persona libre? Una persona libre decide, ¿verdad?, por sí misma. Una persona libre puede ir donde quiera sin ningún problema, puede andar la hora que sea en cualquier lugar. Una persona libre puede expresarse, puede ejercer su voluntad, ¿verdad? Entonces esa es una persona libre y Dios nos ha llamado a personas libres, pero sí con mucha responsabilidad. Ya te lo voy a explicar por qué. Vamos a ir a la cita clave, ¿verdad? En este momento, la cita base de la Biblia. Quiero que vayas al libro de Gálatas y te mantengas ahí para que podamos ir viendo cada una de las expresiones que están escritas ahí en Gálatas. Vamos a ir a 5:18. Quiero que vayas a Gálatas 5:18, ahí en tu Biblia, para que puedas ir verificando que lo que estamos hablando aquí está escrito en la palabra de Dios. No es invento mío, ¿verdad?, sino que estamos siendo respaldados por la palabra de Dios. Dice aquí, Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esa es la versión Reina Valera, pero esta vez he querido también traer otra porción bíblica que es lo mismo, ¿verdad? Es la misma cita, pero en otra versión, ¿verdad? Lo que significa es que a veces hay versiones que nos expresan más clara la idea, pero en sí quieren decir lo mismo. Y he traído esta también, que es de la LTA, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, la misma porción bíblica, Gálatas 5:18, dice: pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Como que está más claro acá, ¿verdad? Dice que si obedecen al Espíritu de Dios. ¿Y por qué dice así? Porque cuando nosotros hemos recibido al Espíritu de Dios, Él es el que nos va indicando, dice la palabra de Dios, que Él es el que convence de pecado.
cuando tú realmente has obrado de una manera equivocada y te sientes como que unas personas le dicen, tengo cargo de conciencia, ¿ok? O dice, no, me siento incómodo, me siento mal por las circunstancias o por lo que la decisión, quizás una mala decisión que se tomó, no, me siento incómodo, me siento, no sé, no me siento bien. Y algunos dicen, ese es que tengo un cargo de conciencia, pero no es la conciencia, es el Espíritu Santo, que es el que redarguye de pecado. Cuando una persona dice, sí, realmente soy pecador, yo me arrepiento, he reconocido que he fallado, que he pecado y quiero recibir a Jesús en mi corazón. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra de venir y que la persona reconozca, ¿verdad?, su error, su pecado. Entonces, así mismo es aquí. Él dice, el que obedece al Espíritu de Dios, se está obedeciendo a Dios. Cuando nosotros estamos dentro del Evangelio, cuando ya tenemos tiempo de ser cristianos, pues ya obviamente tenemos que conocer lo que es la voz de Dios, ¿verdad? Lo que es cuando el Espíritu Santo nos va guiando en toda circunstancia. Entonces dice ahí, cuando tú obedeces, no dice cuando tú escuchas, fíjate bien, no dice cuando tú escuchas, dice cuando obedeces. Porque muchas veces nosotros escuchamos la voz de Dios, escuchamos al Espíritu Santo, sentimos en nuestro corazón que hay una actitud que no debemos continuar con esa actitud. Hay un pecadito por ahí que ya lo identificamos y que no debemos de seguir con ese pecado. Que hay acciones que estamos haciendo que sabemos que están haciendo daño a otras personas y las seguimos haciendo. Y ya entendimos y escuchamos, ¿verdad? Pero una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. Y Dios aquí está diciendo, el Espíritu Santo dice, si ustedes obedecen al Espíritu de Dios, o sea, si obedecemos a la voz de Dios, si obedecemos a aquel consejo o aquella como observación que Él nos da a sentir en nuestro corazón, ¿verdad? De ciertas acciones que no se deben de hacer cuando sentimos aquella incomodidad de no hacer algo porque sabemos que está malo, entonces ya no lo vamos a hacer porque sabemos que está malo. Y el Espíritu de Dios lo está diciendo. Entonces dice ahí, cuando usted está obedeciendo al Espíritu de Dios, dice ahí, ya no estás obligado a obedecer la ley. Porque hablábamos anteriormente que la ley la cumplió Jesús. Nosotros no tenemos que cumplir la ley para salvación. Y vamos a dejar bien recalcado esto para que definitivamente ya no exista aquella confusión. Entonces, ¿por qué está la ley? Bueno, es que la ley está para que nosotros nos demos cuenta el error que cometemos. Amén. Ese es el parámetro. Cuando nosotros leemos la ley, ahí nos identificamos si estamos cometiendo un error o no lo estamos cometiendo. Ahí nos identificamos cómo está nuestro estado espiritual cuando nos confrontamos a lo que es la ley. Amén. Pero no significa que todos cumplan la ley o que alguien cumpla todos los requerimientos de la ley es salvo. No significa eso. Por eso nos está diciendo aquí. El que se deja guiar por el Espíritu Santo no tiene por qué venir y obedecer la ley. ¿Por qué? Porque está siendo guiado por aquel que conoce todas las cosas, por aquel que hace lo imposible posible. Está siendo guiado por el que originó la ley. Amén. Entonces está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y todo lo que va a ir con pasos certeros y todo va a salir bien y su conducta espiritual va a ser una conducta de santidad. Porque dice, Señor, ser santos porque yo soy santo. Entonces significa el Espíritu Santo, obviamente que valga la redundancia, el Espíritu Santo nos va a guiar a una santidad. Amén. Porque esa es la naturaleza de Él. Por eso se llama Espíritu Santo. Porque Él nos va a guiar a una santidad. Y cuando tú escuchas la voz de Él, vas a ir a esa condición. Ya no vas a estar, como te dijera, violentando lo que es la ley, porque estás escuchando al Espíritu de Dios. Y ahora recordemos que ya no estamos en la época de la ley, estamos en la época de la gracia. La gracia que significa un favor de parte de Dios, un favor no merecido, ese favor que Jesús hizo al venir y ofrecerse en esa cruz para redimir a toda la humanidad. Una sola persona. Mira qué valiosa es esa sangre. Mira qué valiosa es esa sangre de esa persona, que una sola persona bastó para salvar, para redimir a toda la humanidad. Mira qué maravilloso, qué poderoso es eso. Amén. Entonces esto es algo que debemos nosotros de valorar, ¿verdad? Debemos de valorar eso. Que hay una persona que era inocente, nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y sufrió por amor a la humanidad.
una persona, como decía ahí, por una persona entró el pecado que fue Adán, ¿verdad? Ahí dice el libro de Hebreos, que por una persona entró el pecado, pues tenía que haber otra persona, y esa persona fue Jesús, ¿verdad? Que ofreció su vida en la cruz para redimirnos de todos nuestros pecados. Y una sola persona bastó, ¿verdad? Para que todos nosotros hasta la actualidad podamos tener derecho al reino de los cielos. Qué valiosa y qué importante es esa sangre. Amén. La sangre de Jesús derramada en esa cruz para redimirnos de todos nuestros pecados. Entonces aquí podemos nosotros decir, bueno, Él nos dio libertad en ese momento. Nos dio libertad y debemos de nosotros de valorar esa libertad que Jesús nos ofreció desde ese momento, ¿verdad? Porque con su sangre nos limpió, nos lavó de todo pecado, ¿verdad? Entonces podemos nosotros venir aquí y reconocer eso, y nos pide que seamos obedientes a la voz del Espíritu de Dios para poder vivir en esa libertad y a no estar sujetos a la ley, ¿verdad? Porque la ley significa condenación. ¿Por qué significa condenación? Porque el que no la puede cumplir se condena. Y nadie la pudo cumplir, nadie la pudo cumplir. Y también condenación porque cuando tú la ves te das cuenta de los errores que está pasando, ¿verdad? Entonces por eso dice aquí, es mejor estar en la gracia, ¿verdad? Que es venir, escuchar la voz de Dios y obedecerla. Amén. Y vamos a ver aquí unos minutitos aquí rápido, y es que Jesús nos rescató, ¿verdad? Tomando nuestro lugar para que seamos libres. Lo que hemos venido hablando ahorita, ¿verdad? Él tomó nuestro lugar para que nosotros seamos libres. Gálatas 5:13 dice, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Dice, a libertad fuisteis llamados, ¿verdad? ¿No nos llama Dios a esclavitud? El Espíritu Santo no nos hace ver el error para que sigamos en el error. El Espíritu Santo no nos llama al Evangelio, a que le conozcamos para vivir en esclavitud, para vivir en el mismo error, para vivir en el mismo pecado. El Espíritu Santo nos ha llamado a libertad para que seamos libres. Y hemos dicho, una persona libre, ¿qué es? Una persona libre es aquella que decide por sí mismo, ¿verdad? Que va a donde quiera, que se mantiene en una vida de integridad para no faltarle a Dios, ¿verdad? Porque estamos hablando también de una libertad del pecado, ¿verdad? Una libertad del pecado donde todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, como dice la palabra de Dios. Todo lo que fue pasado es pasado, entonces ahora tenemos que estar en lo que es la nueva vida en nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice ahí que Él nos ha llamado a ser libres, que debemos de utilizar esa libertad para satisfacer, no satisfacer las obras de la carne. No es como que lo que yo quiero o se me antoja voy a hacer, porque eso se llama libertinaje. Amén. No podemos confundir la libertad con el libertinaje, porque la libertad significa que Dios nos otorgó ese derecho para poder venir y sentirnos libres de ese peso del pecado, ¿verdad? Pero no es, y que sí podemos decidir por nosotros mismos, porque Dios mismo nos da esa ocasión, o sea, nos da esa oportunidad de que nosotros podamos decidir por nosotros mismos. Él nos da ese albedrío, ¿verdad? Que nosotros podemos decidir por nosotros mismos. Él nos presenta un plan, mira, hijo, hija, o mira, yo esto es lo que tengo para ti, este es mi plan. ¿Tú estás de acuerdo en seguirlo? ¿Verdad? Este es el plan que yo tengo para ti. Tú tienes un propósito, tú tienes un destino en Dios. Esto es lo que tú realmente quieres seguir. Dios te da la oportunidad que decidas si quieres seguirle a Él o no. Y Él respeta esa decisión que tú tomas. Eso es lo que a mí me sorprende de Dios, ¿verdad? Porque Él respeta todo lo que tú decides. Y Él es nuestro creador, y el creador pues podría tener derechos sobre nosotros para obligarnos a hacer su voluntad, pero no es así. Dios muestra su voluntad, Dios muestra su plan, Dios te da a conocer a ti qué es lo que quiere de tu vida, pero tú decides si quieres o no lo que Dios te está ofreciendo, y Él respeta tu decisión. Amén. Yo siempre cuando pienso en esto, y creo que Dios me lo trae a la mente y quiero compartirlo contigo para que tal vez te pueda ayudar, y es que siempre cuando pienso en esto de la voluntad, siempre Dios trae a mi pensamiento esto, y es que digo, bueno, ¿cómo es Dios? Me sorprende cómo es Él, me admira cómo es Él, que siendo Él nuestro creador, ¿verdad? Él viene y
nos da esa capacidad de decidir por nosotros mismos. Desde que puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dio una oportunidad para decidir. Cuando él les advirtió, le dijo, miren, del huerto que está allá en el centro o sea, el árbol que está allá en el centro del huerto no pueden comer, que es el árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si usted come de eso va a morir. Dios les advirtió, Dios les dijo lo que podía pasar y les dio la oportunidad de decidir acerca de lo que Él les dijo, acerca de la advertencia que les dio. Pero ellos desobedecieron, ellos decidieron desobedecer, dejándose guiar por el engaño, ¿verdad?, que les dio Satanás, pero ellos desobedecieron. Entonces, a causa de eso, tenemos la humanidad tiene condenación eterna, ¿verdad? A menos que reciba a Jesús, tiene la salvación eterna. Pero vamos a esto, ¿cómo es que Dios hace esta circunstancia que le da la oportunidad al hombre de decidir? Él, el creador, porque cuando tú eres el que creas algo, ¿verdad? Por ejemplo, algo que se puede entender y es que, digamos, te dejan un proyecto de escala, ¿verdad? De esos maquetas que le dicen, y tú lo haces, tú lo que haces con eso es que tú puedes manipular lo que tú has creado a tu antojo, porque tú lo has creado, ¿verdad? Y como tú lo has creado, tú también lo cuidas, porque tú lo has creado y te ha costado tiempo, recursos, dinero, lo que sea que hayas creado, ¿verdad? Entonces tú lo cuidas y lo manejas a tu antojo, ¿verdad? Porque tú eres el creador. Pero Dios es nuestro creador, y quiero que tú entiendas esto. Dios es nuestro creador y Él no nos maneja a su antojo. Él nos da la capacidad a nosotros para decidir qué es lo que queremos en nuestra vida. Eso sí, que Él sabe que sus decisiones son mejores, que sus oportunidades son mejores que las nuestras. Lo que Él ofrece es mejor que lo nuestro. ¿Sabes por qué? Porque Él conoce el futuro. Es por eso que siempre yo he dicho, yo quiero lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque Él conoce el futuro. Él sabe por qué razones me otorga lo que me otorga. Él sabe por qué me bendice de la manera que me bendice. Él sabe por qué me abstiene de ciertas acciones. Él sabe por qué me limita en otras circunstancias. Él conoce por qué a veces me desvía el camino. Él sabe todo de mi vida. Porque Él va moldeándolo de esa manera. Y yo prefiero que mejor sea así, porque Él conoce el futuro. Él conoce tu futuro, Él conoce mi futuro. Él conoce nuestra vida. Él vive en esa línea del tiempo llamada eternidad, donde Él conoce todas nuestras vidas. Él vio de principio a fin, porque Él está en el ahora, en ese momento. Vamos a hacer este paréntesis que no está aquí, pero quiero para que tú lo comprendas lo que estamos hablando. Y es que Él está en el hoy, ¿verdad? Significa de que cuando tú vas a descansar en la noche, es como cuando tú vienes después de almuerzo y dices, ay, quedado sustento, voy a hacer una siesta. Y tú te vas a acostar, no es el tiempo de dormir, pero tú te vas a descansar un momento y después te levantas de nuevo a seguir haciendo tus labores diarias. Para nosotros el dormir en la noche, en el tiempo de dormir, es como estar en una siesta para nuestro Dios, porque Él siempre vive en un día, en el hoy. Entonces en el hoy Él ya vio nuestro principio y ya vio nuestro final. Entonces Él sabe todas las cosas. Entonces, cuando tú te dejas guiar por alguien, ¿verdad? Así como estamos hablando aquí de guiar por el Espíritu. ¿Por quién te dejas guiar tú? ¿Por el que sabe las cosas o por el que no lo sabe? ¿Verdad que es mejor dejarse guiar por aquel que lo sabe todo? Y en este caso estamos hablando del Espíritu de Dios. Ya me volvió él al inicio acá, ¿verdad? Es mejor guiarse por el Espíritu de Dios, porque Él lo conoce todas las cosas. Él conoce nuestra vida de principio a fin. Amén. Y por eso es mejor lo que Él otorga. Por eso es mejor lo que Él trae a nuestra vida. Por eso es mejor aceptar la voluntad de Dios que la voluntad de nosotros mismos o de cualquier otra persona. Porque Dios sí sabe de lo que tenemos necesidad y Dios sabe por qué del futuro Dios está colocando la persona que coloca en alguna determinada posición. Dios sabe por qué viene y elige a alguien. Y aunque para nosotros humanamente no podemos decir no, ¿cómo puede ser eso? Pero es que Dios sabe perfectamente por qué viene y elige lo que elige. Y lo ubica en el lugar que lo ubica, porque Él conoce nuestro futuro. Y Él conoce lo que puede acontecer en el futuro, que nosotros no lo sabemos. Amén. Entonces por eso es importante dejarse guiar por el Dios Todopoderoso, ¿verdad? Dejarse guiar por Él. Y que Él nos da esa libertad para nosotros poder venir y poder decidir lo que nosotros queremos, ¿verdad? Aunque lo mejor es lo que Dios ofrece, pero que no confundamos la libertad con el libertinaje, porque la libertad es esa capacidad que Dios nos da para poder ejercer nuestra voluntad,
pero también el libertinaje es excederse y querer venir y hacer todo lo que a Dios le desagrada y creer que estamos bien con Dios. Eso no es así. Amén. Porque si Él nos llama a santidad, entonces tenemos un lineamiento, tenemos a un límite. Nosotros somos libres, pero tenemos un límite, y ese límite es de no sobrepasarse a aquellas circunstancias donde Dios le desagrada, donde Dios hay aquí lineamientos, ¿verdad? Escritos en su palabra de las cuales Él no está de acuerdo. Y entonces cuando nosotros obramos al libertinaje, entonces estamos fallándole a nuestro Dios. Dios no nos llamó al libertinaje, nos llamó a libertad, ¿verdad? A vivir en aquella libertad que nos dio libre de pecados y mantenernos en ella. Amén. Y dice, y que sirvamos con amor los unos a los otros, dice aquí, dice que no nos dejemos llevar por ese libertinaje, sino que sirvamos por amor los unos a los otros con ese amor íntegro, con ese amor fraternal, ¿verdad? Sin ninguna malicia, sino que el amor de ver la necesidad del otro, de que qué necesitas, yo te ayudo, necesito un platito de comida, aquí está, necesitas unos pancitos, aquí está, necesitas ropita, aquí te pongo la ropita, ¿y qué necesitas? O sea, ¿qué te falta? Necesitas una palabra de consuelo, pues yo te doy una palabra de consuelo. Necesitas una guianza de parte de Dios, pues yo te digo en el nombre del Señor lo que tú quieras para que tú puedas seguir adelante en tu vida. Entonces nosotros somos para servirle a los demás con un amor sincero, con un amor fraternal, sin ninguna malicia de nada, sino que con respeto, ¿verdad? Como se lo merece la persona, y a eso somos llamados tú y yo. ¿Y a qué más podemos decir aquí? Ya en otro punto, en Gálatas 5, 14, 15. Ve a Gálatas 5, 14, 15 y dice de la siguiente manera, vamos a ver acá, dice Gálatas 5, 14, 15, dice, porque toda la ley es esta sola palabra que se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Vamos a ver. Dice que toda la ley es una sola palabra, se cumple. En una sola palabra se cumple. Hablamos anteriormente que Dios había dispuesto allá en Éxodo, escribió, le dio a Moisés una tabla de 10 mandamientos. Pero esos no son todos los mandamientos. Dicen que son muchos más, ¿verdad? Pero todos esos mandamientos, dice aquí, se resumen en uno. Es lo que yo te decía, aunque nosotros tengamos este mandamiento acá, pero siempre estamos cumpliendo los demás. ¿Por qué? Porque ahí están resumidos, y aquí está la porción bíblica que nos aclara eso. Dice, ¿verdad? En el 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué significa eso de amarás a tu prójimo como a ti mismo, verdad? Y es que ¿cómo te gusta que te traten a ti? La mejor manera de poder emplear ese mandamiento es cómo me gusta que me traten a mí, cómo me gusta que me hablen a mí, cómo quisiera, o sea, lo que tú quieres, tu trato, tu relación, cómo quieres la situación en tu vida. Tú no vas a ir a hacerle daño a tu hermano porque no te gustaría que te lo hicieran a ti. Tú no vas a hacer un fraude contra tu prójimo porque no te encantaría que te lo hicieran a ti. Tú no vas a manipular la familia de otro porque no te gustaría que te manipularan tu familia, tus hijos. Tú no vas a venir y ver la mujer de tu prójimo o desearla porque a ti no te va a gustar que deseen a tu mujer. O tú no vas, señora, tú no vas a codiciar lo que Dios le prometió a otra persona porque a ti no te gustaría que te codiciaran lo que Dios te otorgó a ti. O lo que tú eligiste. Entonces todas esas acciones, todas esas situaciones que muchas veces cometemos, que solamente estamos pensando en nosotros mismos, en el ego, sí, pero estamos haciendo daño al otro, estamos pensando estamos pensando en aquel otro, ¿verdad? Y a aquel le estamos haciendo daño, y a aquel lo estamos maltratando, y a aquel le estamos violentando un derecho, y aquí estamos haciendo aquí. Y a ti no te encantaría que pasara eso contigo, ¿verdad? Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo significa, no le voy a hacer a aquel lo que no quisiera que me hagan a mí. Si a ti te gusta que te respeten, respeta a los demás con sus derechos. Respeta el derecho ajeno. Hay un dicho que dice por ahí, el derecho ajeno, el respeto al derecho ajeno es la paz. Cuando tú respetas el derecho de otro, también a ti te van a respetar tus derechos. Cuando tú tratas de una manera agradable a la persona con respeto, también a ti te van a tratar de igual manera.
Cuando tú vienes y ayudas a tu prójimo en necesidad, a ti también te van a ayudar. Y tal vez no la misma persona, tal vez otras personas, pero siempre te van a ayudar en un momento de dificultad. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú otorgaste. Amén. Entonces mira qué importante es esto de amar a nuestro prójimo. Es un mandamiento que Dios dejó. Es como que si Dios hubiera dicho, bueno, como no pueden venir, quizás, a mí imagino, o sea, yo me imagino, este es mi pensamiento. No es que Dios haya dicho así, este es mi pensamiento que yo me imagino, que Dios ha de haber dicho, bueno, como yo di tantos mandamientos y les dejé todo bien explícito, bien aquí, y ninguno pudo cumplir esos mandamientos, entonces vamos a hacer una cosa, ha de haber dicho el Señor. Voy a dejar, dos son, pero aquí menciona uno, amén. Voy a dejar este mandamiento, para que no aglomarlos con tanta cosa, ¿verdad? Sino que va a ser uno. Pero aquí está implícito todo, porque si tú amas a tu prójimo, tú no le vas a robar. Si tú amas a tu prójimo, tú no vas a desear la mujer de su prójimo, o la mujer de esa persona, o el hombre de esa persona. Si tú amas a tu prójimo, tú le vas a ayudar en las necesidades que esa persona tiene, porque estás amando a tu prójimo. Y vas a amar a tu prójimo como te amas a ti mismo. Cuando tú le ayudas a una persona, estás demostrando cuánto te amas a ti mismo. Cuando tú haces daño a una persona, estás demostrando cuánto te amas a ti mismo. O sea, tú no es que ay, ese pordiosero ya viene aquí, ese apestoso ya viene aquí, como muchas veces he escuchado yo, ¿verdad? Qué apestoso viene aquí y que no, y salen corriendo. No, ¿y cómo te gustaría que te trataran a ti? Porque a veces en el camino cualquier cosa puede pasar. Como dicen por ahí, hoy por ti, mañana por mí, dice un dicho, ¿verdad? Entonces uno no puede venir y excluir a la gente porque uno no sabe en qué condición puede estar uno en un futuro, y esperamos que en Dios que no sea así. Pero por eso dice la palabra de Dios aquí, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te gustaría que te traten? ¿Cómo te gustaría que te respeten? ¿Cómo te gustaría que respetaran lo que te pertenece? Entonces, así tienes que ser con los demás para poder recibir ese respeto, esa valorización, todo lo que tú quieres recibir. Tienes que ser tú primero el que tiene que respetar a los demás. Amén. Y la otra parte dice que, dice el 15, cuando leamos el 15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. A mí me parece un poco así como que algo sarcástico, ¿verdad? Lo que dijo aquí el apóstol Pablo, dice, pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. O sea, si os mordéis, ¿verdad? Si os criticáis, si hablas mal de los otros, ¿verdad? Si levantás calumnias. Sí, porque la boca tiene un poder tan inmenso para destruir una persona. Con una calumnia que tú levantes hacia una persona de algo que no es esa persona, tú le puedes destruir oportunidades y cerrar puertas. Porque hay gente que tiene tantos prejuicios que oye un comentario de una persona y ya lo hace la verdad y le cierra la puerta, y tal vez la persona nada que ver, es inocente de todo lo que le pueden decir. Nosotros los seres humanos tenemos un error, y es que nos dejamos guiar por lo que oímos, por lo que escuchamos, pero no por lo que verdaderamente nos consta. Que así sea. Y le cerramos puertas a personas que te llevan una bendición, no una maldición. Y sacamos nuestros propios prejuicios y estamos cerrándole la puerta a aquel que te puede ayudar a salir adelante. Como cuando Jesús estaba echando los demonios, ¿qué dijeron ellos? Porque no le entendían. Está sacando los demonios por el espíritu de Belcebú. Y no era así. Si Jesús es santo, Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios. Del Espíritu Santo, fue ungido. Cuando fue a bautizarse y fue allá a estar en comunión con Dios en ese ayuno de 40 días, él venía ungido por el Espíritu Santo, y por eso es que su poder se notaba de esa manera. El que no conoce al Espíritu Santo hace las proezas del Espíritu Santo, se los otorga a lo que no es de él. Como en ese caso, se lo estaban otorgando a un demonio, porque el príncipe de Belcebú era el dios de las moscas. A un demonio, o sea, por un demonio está sacando los demonios, ¿verdad? Así decían ellos, porque no conocían al Espíritu Santo, no había venido todavía, ¿no?, entre nosotros, y por eso juzgaban de esa manera a Jesús. Y dice la palabra de Dios que el que viene y asigna el poder sobrenatural del Espíritu Santo, se lo asigna a algo que es brujería, hechicería, otro espíritu inmundo, al mismo diablo, entonces dice que ese no tiene perdón, ese es un pecado imperdonable.
Hay dos pecados imperdonables que están aquí. Uno es que tú no recibas a Jesús como Rey y Señor de tu vida. Ese es un pecado imperdonable porque te puedes condenar si no le recibes. Y el segundo es declararle al Espíritu de Dios sus proezas, su proceder, decir que es otro espíritu o que es Satanás o que es otra cosa, ¿verdad? No, el Espíritu Santo tiene poder sobrenatural. El Espíritu Santo también declara, decreta, el Espíritu Santo da a conocer, el Espíritu Santo revela, el Espíritu Santo tiene sus dones, sus manifestaciones sobrenaturales. Entonces no podemos decir, esa persona está haciendo las cosas por espíritu incorrecto, cuando realmente no es así. Cuando calumniamos a una persona, cuando venimos y hacemos esos críticas, hacemos esas murmuraciones, hacemos esas calumnias, matamos a las personas con esas palabras que salen de nuestra boca, porque otras personas creen y cerramos las puertas de bendición, ¿verdad? Para esa persona. Entonces por eso dice aquí, pero si os mordéis, o sea, si estás hablando mal de tu prójimo, ¿verdad? Si estás golpeando a tu prójimo, si estás tratando mal a ese prójimo, si lo estás hablándole con palabras ofensivas, ¿verdad? Si estás ahí como que ofendiéndole, ¿verdad? Y los coméis vivos con la crítica, con la murmuración, con el chambrerío. Te digo que el chambre a Dios, la murmuración Dios la detesta. Vemos allá en el Antiguo Testamento, Miriam y Aarón cuando estaban murmurando contra el líder que Dios había levantado, que era Moisés. ¿Qué fue lo que pasó con Miriam? Dice que él se llenó toda de lepra. ¿Por qué? Por la murmuración, porque Dios detesta la murmuración. Máximo con aquellos líderes que Dios levanta. Amén. ¿Por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Venimos diciendo, Dios sabe por qué viene y elige a personas. Dios le dijo a Gedeón, hombre forzado y valiente, y Gedeón no estaba haciendo nada de una batalla, él nunca había de una batalla. Pero dijo, hombre forzado y valiente. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo el futuro de Gedeón. Dios cuando nos ve a nosotros y nos llama a hacer una obra, Él no ve lo que nosotros somos en ese momento. Él ya vio el final. Por eso te digo que Él vive en eternidad. Él ya vio el principio y el final de nuestras vidas. Él ya vio lo que tú eres en sí, en esencia. Por eso a veces Dios nos llama y uno puede decir, bueno, Señor, es que yo no, tú te puedes sentir como a veces me ha pasado a mí. Es que yo no tengo capacidad para eso, Señor, es que yo creo que no, pero es que Dios no me está viendo ahorita, Dios me está viendo en el futuro. Dios te está viendo a ti en el futuro, lo que eres capaz de hacer cuando eres triunfante, cuando eres victorioso, cuando has vencido todas las pruebas, cuando ya has vencido esa enfermedad, cuando ya has salido adelante de tu problema. Dios ya ve eso, ¿verdad? Lo que nosotros no podemos ver aún, Él ya lo vio, ¿verdad? Entonces por eso Él nos llama de esa manera a nosotros. Nos dice esforzados y valientes como en el caso de Gedeón. Entonces cuando nosotros ocupamos esa calumnia, esa crítica contra estas personas, solamente porque no tenemos el mismo criterio de Dios para poderlos elegir, ¿verdad? Entonces, estamos cometiendo esta situación. Por eso dice aquí, solo mira que no os consumáis uno a otro. O sea, estás chambreando del hermano, estás criticando, le estás murmurando, sí, mira, pero mira, con solo que no lo vayas a matar. Porque eso significa, al final dice, mirad que también no os consumáis unos a otros. No os consumáis con la crítica que terminéis matando el sueño de aquel por el chambrerío, por la murmuración, por la calumnia. Le terminen cerrando la puerta a aquel que sí tiene el derecho y la oportunidad, que es bendecido por Dios para ejercer algo. ¿A cuántas personas hemos hecho daño por nuestra boca? ¿A cuántas personas le hemos matado sus sueños por una palabra que sale de nuestra boca? Esto es para analizarlo ahorita, iglesia, analízalo, lo que te estoy diciendo. ¿Cuántas veces le hemos cerrado la puerta a alguien inocente por un chambre, por una murmuración, por una calumnia, algo que no es cierto, solamente porque no cumplió mis propios caprichos, entonces yo le voy a decir lo que sea de esa persona y aunque no es cierto? Esto es como aquella persona que le gusta a otra, ¿verdad? Y porque no la consigue, se pone a hablar un montón de cosas que nunca existieron. Similar es esto. Como aquella persona que él quiere que le cumpla sus caprichos y porque la persona no hace como él quiere que sean las cosas, empieza a hablar muchas cosas que no son ciertas. El hecho de que una persona no cumpla la voluntad de una persona como lo quiere o como lo ha visto, no significa que no está cumpliendo la voluntad de Dios.
Dios es diverso, Dios no está enmarcado así en un cuadrito, Dios no está marcado en un cuadrito, Dios es diverso, Dios no repite estrategias, Dios no es así como que lo podemos encajonar, su poder es ilimitado y él puede hacer lo que quiera y a veces nos pide a nosotros de venir y hacer su voluntad de las maneras menos lógicas que podamos imaginarnos. Pero ese es el proceder de Él. El que conoce a Dios sabe que es así. Dios es un Dios ilógico a nuestra mente. Tú no esperes que Él actúe como tú crees que es lógico. No es así. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Dale 7 vueltas a Jericó para que lo venzas. ¿Cómo es eso? Porque no vamos a batallar de una sola vez, tenemos un ejército. No. Le quiero que le dé 7 vueltas a esa ciudad. Ilógico. Gedeón, vete y te vas con tus jarros y cuando estés enfrente de todo el enemigo, quiebra los jarros para que salga la luz y te vean todos que estás ahí porque los vas a atacar. Es algo ilógico. Gedeón tenía cuántas personas y le dijo, mira, no quiero toda esta gente, solamente quiero 300. Ilógico. Y con esos 300 vas a ir a la batalla y con esos 300 le dio la victoria. Dios es ilógico. Tú no puedes esperar de Él algo normal como nosotros decimos. Amén. Tú no esperes de mi Dios algo lógico porque su proceder es ilógico, inusual. De las cosas menos increíbles, Él hace todo. Amén. Entonces con eso te digo, no podemos estar murmurando ni criticando a nadie, ni chambreando, ni quitándole las oportunidades a otro porque Dios sabe lo que está haciendo. Amén. Y Él nos sorprende de repente. Porque a veces nosotros decimos, ay, nosotros creemos que va a ser de esta manera. No, pero Dios dijo esto. Entonces así es la situación, ¿verdad? Así que tenemos nosotros que venir y confiar en esto que nos dice aquí. Nos ha llamado a libertad, quiere que vivamos en esa libertad, pero que también no vengamos y ocupemos esa libertad para libertinaje, pero también que amemos a nuestro prójimo, porque eso va dentro de la libertad que Dios nos ha otorgado. Y ya para terminar, vamos a permanecer en esa libertad que Cristo nos otorgó. Gálatas 5:1 dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estar firmes, estar estables, ¿verdad? Estar estables en esa firmeza, en esa seguridad que Dios te hizo libre, en que tienes la oportunidad de rehacer tu vida, en que tienes la oportunidad de alcanzar nuevas metas, en que tienes la oportunidad de realizar los sueños que siempre quisiste hacer, aquellos objetivos que siempre quisiste alcanzar. Cuando Dios te hace libre, tienes la oportunidad de rehacer tu vida, de hacer las cosas nuevas, ya, porque estás con Jesús, ya no estás solo. Jesús te hizo libre, pero Él te acompaña, Él siempre está contigo en todo momento. Donde quiera que tú vayas, Él siempre va contigo. Él dice, no te dejaré, no te desampararé, siempre va a estar contigo, ¿verdad? Entonces, donde quiera que tú vayas, entonces tú puedes contar con Él para todo lo que tú necesitas. Y dice, no vuelvas al pasado. No vuelvas al pasado, tienes que olvidar el pasado. En primer lugar, tienes que volver el pasado. ¿Cómo se llama? Olvidar el pasado. Olvida el pasado. No podemos hacer nada. Ya tengo quizás como 20 minutos, no sé cuánto tengo de haber empezado esto. Yo no puedo volver al inicio, porque ya no lo haría igual, porque ya es pasado. Amén. No puedo volver a la hora que me levanté, porque ya quedó en el pasado. Para decirte algo más cercano. No podemos volver al pasado, no podemos retroceder el tiempo. Yo sé que muchas veces nosotros quisiéramos retroceder el tiempo, ya sea por acciones buenas o por querer nosotros evitar circunstancias difíciles en nuestra vida que tal vez lo hubiéramos hecho diferente, ¿verdad? Pero no es así. El pasado ya es pasado, con sus buenas cosas, con sus malas situaciones. Las malas situaciones nos dejan la experiencia y nos dejan la lección, ¿verdad? Para no volver a cometer, y las buenas experiencias pues nos dejan el recuerdo de que Dios estuvo siempre con nosotros y que siempre va a estar con nosotros y que Dios nunca nos ha defraudado, que su palabra siempre ha sido verdad para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces debemos de seguir avanzando, no podemos regresar al pasado, hay que olvidar ese pasado. Dice, las cosas viejas ya pasaron, aquí todas son hechas nuevas, nuevas cosas con Dios, nuevas cosas para caminar con Él, nuevas cosas para venir y avanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas, para alcanzar los sueños, las metas que tenemos. Hay que seguir hacia adelante, olvidar el pasado, ¿verdad? Y dice, y no hay que volver a ello.
¿Cómo es eso de que te hace libre el Señor? El Señor te hizo libre. Él te hizo libre, porque Él ve todas las cosas y Él permite todas las cosas. Jesús te hizo libre, y ¿cómo es que tú quieres volver a hacer lo mismo de antes? Esto es como cuando vemos los casos de los elefantitos, ¿verdad? Que tan trillado es eso, pero es una verdad. El elefantito chiquito lo tienen ahí encadenado, ¿verdad? Pero de repente le sueltan la pitita y él ahí se queda, o sea, le dejan un hilito y ahí se queda. Esclavizado, y aunque es libre, pero está esclavizado. Porque su pensamiento está esclavizado. Dios no quiere que estemos esclavizados ni en nuestros pensamientos. Si Él nos hizo libres, pues tenemos que ser libres también de nuestros pensamientos, de esos malos pensamientos, porque no le agradan a Dios. Amén. Todo empieza aquí en nuestra mente. Si nosotros insistimos en que las cosas, en que no tenemos oportunidades, en que no tenemos sueños que cumplir, entonces ahí nos vamos a quedar estancados en algo que Dios ya nos hizo libres. Amén, gloria a Dios. Que Dios ya nos hizo libres. Amén. Tenemos que seguir avanzando, y esta palabra es para todos. Dios nos está hablando. Tenemos que olvidar el pasado, tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar hacia esas metas o sueños que van a ser respaldados por Dios, porque si tú estás en el camino correcto y has tomado a Dios en cuenta, es como decimos al inicio, si estás escuchando al Espíritu Santo, pues entonces vas a llegar a cumplir esas metas y esos sueños que te has propuesto en tu vida, porque estás haciendo lo correcto y estás escuchando la voz correcta, que es la del Espíritu Santo de Dios. Sigue avanzando, no te quedes estancado en el recuerdo. Aleluya. Sigue avanzando y no te quedes estancado en el recuerdo. Es momento de dar el paso y seguir avanzando aunque no veamos camino. Cuando tú no ves camino y das el paso, Dios te va armando el camino para que sigas adelante. Así que es momento de avanzar, es momento de olvidar el pasado, es momento de seguir hacia adelante. El pasado ya no es parte de tu vida. El pasado ya no va a seguir contigo. Tú tienes que seguir avanzando hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para tu vida, hacia la nueva vida que Dios ha destinado para ti, porque para eso Dios te liberó. Amén. Ya no sigas en las cosas del pasado, ya no sigas en las acciones del pasado, que lo único que hacen es esclavizarte y dañarte y perjudicarte. Pero cuando tú sigas adelante con la voluntad de Dios, pues vas a ver cómo poco a poco el Señor vas a ver la bendición de Dios en tu vida, y vas a ver todo distinto, todo diferente, porque Dios te llamó a libertad, no a esclavitud. Amén. Entonces este es el mensaje de Dios en este momento. Somos libres, tú y yo, para poder decidir, para poder seguir avanzando, para seguir bajo la voluntad de Dios. Es lo único, ¿verdad? La voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ahí queda libertad tuyo, porque Dios es respetuoso. Dios no llega más allá de donde tú se lo permites. ¿Ok? Porque Dios respeta eso, tu decisión. Dios, nuestro creador, respeta nuestras decisiones. Amén. Entonces, sigamos adelante, ¿verdad? Cumplamos la voluntad de Dios, cumplamos nuestros sueños, propongámonos seguir avanzando y dejemos atrás el pasado, ¿verdad? Y avancemos. No podemos regresar a arreglar algo, no podemos regresar a aquellos momentos bonitos que no quisieron que nunca terminaran. No, tenemos que avanzar. Dios nos va a seguir otorgando más bendiciones. Dios nos va a otorgar a nuestra vida lo que nos produzca esa alegría y ese gozo. Dice Dios, si tú quieres saber si estás en algo correcto, dice la Biblia que lo que Dios otorga, dice que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando hablamos de riquezas, no estamos hablando de dinero o de una buena posición económica. Cuando hablamos de riqueza es aquello que te hace producir, aquello que no se opone a tus sueños, aquello que no se opone a lo que tú estás haciendo, sino que te hace a producir, te hace enriquecer lo que ya eres, te ayuda, te impulsa, te respalda, te trae todos los recursos que necesitas para que puedas florecer, ¿verdad? Puedas producir en el lugar en lo que Dios te llamó a hacer. Eso se llama enriquecer. Si tú estás estudiando una carrera, entonces la bendición que une tu vida es aquello que te facilita todo para que tú en esa carrera puedas salir adelante, puedas venir y cumplir la voluntad de Dios en esa carrera que tú llevas. Amén. Cuando estamos hablando de estudios, de trabajo igualmente, de familia igualmente, todo lo que te hace florecer, todo lo que te hace producir, todo lo que te hace crecer es de bendición que enriquece. Y no añade tristeza. ¿Por qué? Porque tú te sientes feliz, te sientes como que resuelto, ¿verdad? Cuando todas las cosas te funcionan para bien, tú te sientes resuelto, ¿verdad? Con lo que tú haces. ¿Por qué?
porque te beneficia todas las cosas. Entonces eso es importante, amén. Es importante. Así que tómelo en cuenta. Si tú quieres saber que estás haciendo lo correcto, dice, mide bien si lo que estás haciendo te produce felicidad o te produce tristeza. Si lo que estás haciendo te trae cargo de conciencia, entonces no está bueno lo que se está haciendo. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado. Si aquello que estás haciendo sabes que está en contra de la palabra de Dios, entonces no está bueno. ¿Verdad? Entonces ese es el parámetro para poder hacer lo correcto y poder beneficiarse de lo que es la bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. Así que esto es el mensaje de ahora. A libertad fuimos llamados, permanezcamos en esa libertad que Dios nos otorgó desde aquel momento. Una sola persona fue suficiente para poder otorgar libertad a toda la humanidad. Amén. Así de valioso es nuestro Dios. Así que muchas gracias por haberme escuchado en este momento y vamos a orar en este instante. Gracias, bendito Dios. Hemos culminado lo que es ya este tercer contenido de lo que es, Señor, esta serie llamada Iglesia de Galacia. Así que, mi Señor, en este instante, gracias por habernos recordado que es importante escuchar la voz de tu Espíritu Santo, que es importante dejarnos guiar por Él, que debemos de olvidar nuestro pasado, que debemos de seguir hacia adelante y que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Qué importante es esto, no venir y cortarle la oportunidad a otros con nuestras palabras, sino bendecir. Nos ha llamado a bendecir, a hablar bien, a ver las cualidades buenas que tiene una persona, darle oportunidades para que pueda salir adelante, no servir de tropiezo y no servir de obstáculos, Señor, para que alguien cumpla tu propósito, mi Dios. Así que en este momento perdónanos si alguna vez hemos fallado, hemos actuado de una manera incorrecta, si nuestras palabras, Señor, han cerrado puertas a personas, si nuestras acciones, Señor, han servido de obstáculo para el crecimiento de alguien. Perdónanos en este momento, Señor, y danos la oportunidad de poder realizar y hacer las cosas correctas. Bendice a aquella persona que ha escuchado este mensaje. Bendice a aquella persona que ha reconocido el error y está arrepentido. Te pido, Señor, que seas tú ayudándole y guiándole por el camino correcto y que así como todos tus hijos tenemos la oportunidad, Señor, en ti también. Cada persona que quizás no te conoce tiene oportunidad en ti también para conocerte, para iniciar una nueva vida, para dejar las cosas del pasado, para dejar esas malas experiencias y poder iniciar una nueva vida en ti, Señor. En tus manos encomendamos a cada persona que ha escuchado este mensaje, Señor. Y si así mismo te rogamos, Señor, que tú cambies vidas, que transformes mentes, que transformes corazones, Señor, porque solo tu Espíritu Santo lo puedes hacer. Ninguna persona puede cambiar a otra, pero tu Espíritu de Dios sí lo puedes hacer. Transforma las vidas, transforma los pensamientos, transforma los corazones, Señor, y ayúdanos a ser esas personas agradables ante tus ojos. Gracias, bendito Señor, en tus manos encomiendo esto. Bendice, Señor, este día de principio a fin, Señor. Bendice y protege a aquel que sale a trabajar, que sale a estudiar. Bendito, Señor, solventa las necesidades de aquel que está en su casa angustiado porque no sabe cómo salir adelante de esa situación. Señor, bendice, Padre mío, a esas personas y líbranos de todo mal, Señor. Líbranos de todo mal y ayúdanos a seguir avanzando en lo que es, Señor, tu voluntad. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado este momento. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme honrado y haberte quedado hasta el final de este video. Espero pues que Dios te haya hablado a tu vida, así como ha hablado a mi vida. Así que muchas gracias. Y bueno, te deseo un excelente día y nos vemos mañana ya con el último tema referente a Iglesia de los Gálatas. Así que muchas gracias por haber estado ahí. Te mando muchos abrazos y que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga. Y nos seguimos viendo mañana, si así lo permite. Bendiciones.